La educación es uno de los problemas más importantes de nuestros tiempos, aunque para algunos tal vez no tenga tanto prioridad como otros temas. Lo hemos mencionado en numerosos programas y ahora nuevamente esto vuelve a entrar en la prioridad política luego que se observaron numerosos casos de masiva violencia por parte de estudiantes menores de edad contra como lo que podemos ver como buses, profesores, otros estudiantes, carabineros y una destrucción pública impresionante. Esto en medio de la enorme decadencia que se ve en el centro de Santiago, la capital de Chile, que está bajo la administración de la alcaldesa comunista Iracy Hasler, que está arriesgando acusaciones en su contra y búsquedas de destitución por las situaciones que ha hecho. Incluso se le está acusando de matonaje y de presiones para que los rectores y las distintas personas que manejan colegios no puedan utilizar leyes que les permitan expulsar a estudiantes violentos. Todo eso lo vemos a continuación. Pero antes, quisiera agradecer a los suscriptores José Canas y Chi Lima, que se convirtieron en los suscriptores más recientes en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho. Gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo, y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. ¿Qué es lo que hemos visto? Hace algunos días lo que se ha observado es un aumento sostenido de la violencia en el centro de la capital. Ahora, en medio de todo eso, Iracy Hasler, la alcaldesa por el Partido Comunista, que reemplazó a la derecha dentro de esa administración en el centro de Santiago, que, seamos completamente sinceros, también fueron bien deficientes en su administración, pero la alcaldía comunista tampoco lo ha hecho mucho mejor, lo ha hecho igual de mal o peor, algunos podrían decir, lo que no es sorpresa. Anunciaron que necesitan más Estado para controlar a los encapuchados, para controlar la violencia y para evitar la decadencia sistemática que se está dando en la capital del país, especialmente en el centro de la capital, lo que en algún momento fue emblemático. Ahora la pregunta, ¿por qué es esto? Esto se da en un contexto de masiva violencia tanto por grupos narcos, por grupos de delincuentes, como también por parte de estudiantes. Hace poco hubo una investigación periodística por parte de la Tercera que generó mucho impacto y posibilidades incluso de acusaciones en su momento, porque demostraron cómo la Plaza de Armas, lo que en algún momento fue un emblema turístico del centro de Santiago, de la capital, se ha convertido en un lugar lleno constantemente de delincuencia, de bandas delictivas, de corrupción, de una serie de problemas asociados a la delincuencia y de mucha inseguridad, que en realidad no es un hecho aislado, ya que sabemos que había una decadencia sistemática a lo largo de Chile en numerosas áreas, pero especialmente en el centro de la capital, desde lo que fue el estallido, donde antes igual se veían problemas, pero post estallido el centro de la capital quedó bastante cambiado, no para mejor, ¿no? Aumento de la delincuencia, manifestaciones permanentes con destrucción, saqueo y prácticamente una tierra abandonada a la suerte con las situaciones que han ocurrido, donde al mismo tiempo el Estado se repliega, pero sistemáticamente desarman y evitan que la población civil local se pueda organizar para defenderse. O sea, el Estado se repliega para hacer su labor de proteger, aunque nunca lo hace muy bien, y sistemáticamente, cuando la población civil quisiera organizarse o defenderse para algo, ahí sí interviene el Estado para impedir que puedan hacerlo. Bueno, dentro de ese contexto, y a la vez que han salido numerosos casos de violencia al interior del liceo, tanto así que se ha visto casos de violencia en el liceo de aplicación, que ya este 2022 van 108 detenidos por violencia en colegio. Casos de violencia en la Confederación Suiza, donde se detuvo a 12 personas, 12 menores de edad, y más de 50 bombas Molotov incautadas. Casos de violencia en el Liceo Barros Borgoño, donde se lanzaron bombas Molotov contra buses públicos, al mismo tiempo que casos de violencia en el Instituto Nacional, donde se roció con combustible a una profesora, la podrían haber quemado viva, o simultáneamente casos de violencia que se han visto a lo largo del país. Por ejemplo, el caso en municipalidades de en colegios municipales de Antofagasta. Dato curioso. Todos estos casos de violencia y de estudiantes radicalizados son todos colegios estatales. Qué coincidencia, ¿no? Simultáneamente que también muchos de estos grupos radicalizados y violentos salen de universidades estatales, como Universidad de Chile. Curioso, ¿no? Es porque sistemáticamente en esas instituciones se han dado situaciones de adoctrinamiento, de abuso por parte
una estructura de profesores que empujan una ideología radicalizada, en este caso hacia la izquierda, de colectivista, y que ahí salen los nuevos estudiantes que tienen estas ideas. No es algo nuevo, ¿no? Están simplemente ahora viendo las consecuencias de esto y se han radicalizado tanto que incluso se lanzan contra los comunistas en algunos casos. Bueno, en ese contexto, originalmente no se estaba haciendo mucho por la alcaldesa Iracy Hasler, pero como han salido tantos ataques por parte de la prensa y al mismo tiempo ahora ella está arriesgando una destitución por las situaciones de violencia, bueno, reaccionó. Pero en realidad esto es una reacción poco sincera. ¿Por qué? Porque en realidad lo que hemos visto es unas gestiones por parte de la alcaldesa no para resolver la violencia, sino que al contrario, parece estar actuando en la dirección contraria, ya que rectores de colegios municipales de la zona, como por ejemplo un ex rector del INBA y también la directora del Darío Salas, anunciaron que en realidad la alcaldesa hace gestiones para evitar que se controle la violencia. Por ejemplo, el ex rector del INBA dijo que la alcaldesa Hasler del Partido Comunista en la comuna de Santiago, el centro de la capital, dijo que no se debía ocupar la ley Aula Segura. ¿Cuál es esta ley? Es una ley que se aprobó durante el gobierno de Piñera, en su segundo gobierno, que permitía hacer más fácil expulsar alumnos que hicieran actos como portar armamento, como por ejemplo hacer actos de violencia sexual, como por ejemplo violencia contra otros alumnos o profesores, cosas por el estilo. Una norma insuficiente, pero en esa dirección, ¿no? Y por ejemplo, la directora del Darío Salas dijo que los rectores que aplican la ley de aula segura son perseguidos por Hasler. Entonces, al contrario, y por eso se acusa de una destitución que debería darse, ya era hora que se hicieran ciertas gestiones en esa dirección, pero vemos que nuestros políticos en general de la derecha, el centro y la centroizquierda no actúan mucho en eso. Ella, la alcaldesa Hasler, empieza a hacer gestiones, jugadas, que en realidad no controlan la delincuencia, sino que parecen resguardar a los grupos de encapuchados y grupos violentos en esas instituciones. Lo que en realidad no debería ser una sorpresa, ya que durante el estallido, como también en periodos posteriores, muchas veces han justificado esos grupos y se sospecha, y esto se menciona especialmente por redes sociales, que podrían haber ciertos vínculos allí, ¿no? Entonces, todos estos discursos de que ella pide, no, necesitamos más Estado para lidiar con esto y que en realidad hay que detener esta delincuencia que es inaceptable, es poco creíble. Parece ser simplemente una reacción para evitar que avancen estas acusaciones y destitución de la alcaldesa, que se debería impulsar de todas maneras. Y no me sorprende estas actitudes bastante camaleónicas y al mismo tiempo nefastas a nivel de actuaciones que se han hecho por parte de una persona que sigue una ideología y es parte de un partido que tiene un pensamiento de carácter totalitario y genocida a nivel internacional, como es el Partido Comunista. No es realmente ninguna sorpresa. Pero en realidad, incluso se habla tanto de esta ley aula segura, que los sectores de derecha han empezado a decir la ley aula segura, ley aula segura. Eso no es suficiente. Cuando estaba Piñera se aprobó esa norma. ¿Arregló sustancialmente las cosas? No. No, la realidad es que no. Porque el problema que hemos visto en la educación y que en este programa hemos mencionado tantas veces es mucho más profundo. Se necesitan serias reformas tanto en el Poder Judicial como en las normas generales, como también en los sindicatos de profesores y en los colegios para arreglar esto. En primer lugar, para resolver esto, no es solamente expulsar de los colegios. Tiene que bajarse o eliminarse el límite de la edad penal para que esas maneras menores de edad puedan responder de manera completa ante los delitos que hacen. Porque aquí lo que vemos son escolares que tratan de quemar vivas a personas, como lo que ocurrió en el Instituto Nacional, donde se roció una inspectora con combustible, la podrían haber quemado viva. Lanzan molotov que pueden matar personas o dejarlos gravemente heridos. Destruyen propiedad de manera sistemática, como ha pasado con buses públicos en muchos casos. Tiene que haber sanciones durísimas contra esto, las mismas que habría para un adulto. Porque ese tipo de actos no se les puede dejar con impunidad simplemente porque son menores de edad. Los actos tienen que tener consecuencias y tienen que ser responsables de manera completa por esos actos. Se tienen que endurecer las sanciones penales, especialmente para personas de todas las edades, y sancionar no por edad, sino que sancionar por el acto en sí, sin importar quién lo haga. Eso es sumamente importante. Eso es una reforma que hay que hacer a nivel de ley. Pero por otro lado, tienen que reformar el Poder Judicial. Hay muchos jueces militantes, muchos jueces que a pesar de poder aplicar leyes más duras, no lo hacen por su voluntad, porque tienen inclinación política y están influenciados por el mundo político colectivista. Muchas veces hemos visto jueces que no permiten que se hagan deportaciones, jueces que muchas veces dejan libres a aquellos que hacen estos actos de delincuente, y por lo tanto es necesario eliminar el sistema estatal judicial y reemplazarlo por organizaciones ciudadanas que puedan hacer un reemplazo en ello, o que se permitan organizaciones privadas que le hagan competencia a los jueces estatales y cumplan leyes más duras y de manera más eficiente un costo más bajo.
Porque además los jueces en este país reciben sueldos millonarios a costa nuestra para hacer el trabajo muy paupérrimo que se da, ¿no? Esto hay que cambiar también. Pero al mismo tiempo este problema va con los profesores, porque hay profesores que son atacados, pero también hay profesores que son cómplices de esto. Hay instituciones estatales, tanto de colegios como de universidades. Eso tiene que cambiar. Y si se fijan, todas estas instituciones que hemos mencionado son todas y cada una de ellas estatales. En todas el Estado interviene, todas. Coincidencia, ¿no? Si no estuviera presente la presencia estatal en la educación, les aseguro que el nivel de violencia o estaría fuera o estaría mucho más reducido a nivel generalizado. Porque todos estos niveles de adoctrinamiento y de pensamientos radicales que se ha dado no solo ahora con estos actos de violencia, sino hace años con nuevas generaciones que han salido radicalizadas gracias a esas instituciones, se ha dado todo en instituciones estatales, sistemáticamente a nivel universitario y escolar. Todas esas instituciones del Estado se deben cerrar y pasar a control ciudadano de su propiedad real, o ser vendidas y concesionadas o pueden ser justamente subastadas, porque mientras sigan en control del Estado van a seguir estos actos de adoctrinamiento, especialmente por la presencia del gremio de profesores, que está sumamente radicalizado. Si no se hacen todos estos cambios, la educación va a continuar siendo una institución en la cual hay mucho adoctrinamiento. Y para algunos esto parece una sorpresa, pero ya hace mucho tiempo, y en este programa hace años lo mencionamos, que esto iba a ocurrir. Era inevitable por cómo está conformado el sistema educativo, donde el Estado cada vez interviene más, y sospechosamente donde mete la mano el Estado, se repiten estos actos de violencia, de radicalismo y de grupos de encapuchados que hacen estos ataques. Y donde vemos en instituciones privadas que esto pasa o empieza a surgir un poco más de radicalismo, curiosamente es donde también se mete el Estado, ya sea con la gratuidad, con subsidios o con ciertas intervenciones. Mientras más interviene, más se repite. En el Estado, como siempre, está el problema. No es la solución. Y lo que hemos visto es que mientras más el Estado se mete en el control de la educación, quería tener un rol mucho más importante en las familias, en los colegios y en las universidades sin presencia estatal, más empeora esta situación. Lamentable. Pero ¿cuál creen que es la solución ante este problema? ¿Creen que se debe avanzar con la acusación contra Hasler o eso no debería darse? Todo eso coméntenlo abajo. Y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.